Bueno, vamos a entrar despacio. Gracias. Te voy a presentar a Andrés Campuzano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Manuel Vicente. ¿Y cuántos colaboradores tienes? Pues mira, normalmente tengo un par de personas. Primero porque no tengo mucho trabajo, segundo porque yo desarrollo todo personalmente y en los momentos de concursos y de trabajo, pues tengo, ya te digo, 5 o 6 personas aquí. ¿Y fue el primer estudio desde cuándo lo tienes? El primer estudio que hemos tenido y el único, ¿no? ¿Desde qué año? Desde el año 55. Sí. ¿No te has movido de aquí? No me voy de aquí. Y la instalación pues tiene los mismos tableros de aquella época, ¿no? Esta es la zona de trabajo que tiene unos tableros dibujados por nosotros que se apoyan en una balda continua, ¿no? O sea, es flexible la situación. Y luego tienen la posibilidad de ponerse vertical o horizontal. Y este eje central tiene los archivos muertos arriba y debajo los archivos vivos. Y aquí una especie de mostrador de... ¿Y tú qué tal te llevas con los ordenadores? Yo personalmente no los uso, ¿no? Sí. Sino que tengo unos ayudantes que manejan el ordenador. Y yo estoy dedicado al trabajo de dibujo en el tablero, ¿no? ¿Y te pasas todo el día prácticamente allí amarrado al tablero? Prácticamente es lo que me gusta. Sí. Es lo que me gusta, amartillar y dibujar. Comprobar gráficamente las ideas que tengo yo en la cabeza, pero si lo desarrolla otra persona, no soy yo el que tiene las ideas, ¿comprendes? Es el mismo persona que tiene las ideas que lo desarrolla, que es mucho más rápido. Esta diapositiva es el Instituto de Herrera de Pisuerga, que fue la primera obra en colaboración con Ramón Vázquez Molezún, que acababa de llegar del pensionado de Roma. Esta obra es del año 54, entonces estábamos en España en plena autarquía. Es un ejemplo de una obra sin contratista, está hecha por los obreros del ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, ¿no? Y fue una de las primeras obras que hicisteis. La primera de colaboración, ¿no? No tiene calefacción, en aquella época no se hacía calefacción. ¿Por qué no había calefacción? ¿Por qué no se hacía? Porque no se hacía, no era normal en aquella época hacer ni viviendas ni institutos. Es que no nos damos cuenta de lo distinto que era la situación en aquella época, ¿no? Entonces nosotros giramos el edificio, como ves está girado a mediodía, y entonces todas las cubiertas están hechas para que entrara el sol, ¿no? Entonces la opuesta, no, espera. Bueno, esta obra cronológicamente es la siguiente, y esta es una residencia infantil en Miraflores que hicimos con Alejandro de la Sota. Está a media ladera en la serranía de Miraflores y tiene dos partes, una parte que es de piedra y hormigón, que son los suelos escalonados, y una cubierta de tabla y de duralita que cubre todo el... ¿Y es la segunda obra que hicisteis juntos? La segunda obra. Aquí la ves a la media ladera con la cubierta de uralita y vigas de madera. ¿De qué año es? Este es de 1957, un poco antes del pabellón de Bruselas, ¿no? Bueno, pasamos a otro. Sí. Ese es el pabellón, ¿no? Este es el pabellón. Aquí ves la planta y la planta de cubiertas. Se inició en el 57, por esta época, con un concurso convocado por el Ministerio de Educación Nacional para hacer el pabellón en el Parque de Heysel en Bruselas, ¿no? Nos presentamos Ramón y yo al concurso este. Las condiciones del concurso era que había que conservar una serie de arbolado y por otro lado tenía que ser desmontable el pabellón. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer unos elementos ligeros de forma hexagonal sostenidos por un soporte, un tubo. Entonces estos elementos desaguan por el tubo, desaguaban. Entonces, claro, tú podías colocarlos como quisieras porque tenían ya su desagüe. Y con este elemento bordeamos todos los árboles
y al mismo tiempo, colocándolos más altos o más bajos, pues seguíamos la topografía del terreno. Y en aquella exposición de Bruselas, ¿qué expuso España dentro de esa obra tan moderna? El tema de nuestra propuesta, que era la que nos dieron el premio, ¿no?, de instalación, era la realidad española, es decir, la fiesta en España, la industria, el trabajo, la arqueología. Entonces, en esos niveles estaban representadas con fotografías o con vitrinas que contenían objetos algunas veces en la historia o la arqueología, pues esas vitrinas contenían objetos sacados de los museos. Esto era una exposición muy, muy sintética, ¿no? Y la gente, como he dicho antes, pues esperaba ver un edificio barroco, español, clásico, y cuando vio este edificio, pues claro, hubo bastantes protestas. En 1958, año de la Exposición Universal de Bruselas, este pabellón de los hexágonos, de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezzún, trató de imponer la modernidad en medio del marasmo del franquismo. Fue muy polémico. Sus formas, entonces muy avanzadas, tuvieron que albergar, no obstante, todos los iconos de una España de pandereta. Su construcción se ideó para ser desmontada. Terminada la exposición de Bruselas, se trasladó a Madrid para convertirse en el pabellón del Ministerio de Agricultura en la Feria Internacional del Campo. En esto quedaron los sueños de la unidad de destino en lo universal. Bajo los hexágonos derruidos imperan hoy las ratas, y donde entonces bailaron los coros y danzas, ahora pasa el viento y la lluvia. Un ejemplo de la derrota de la arquitectura. He aquí el caso de un arquitecto, Corrales, que sobrevive a su obra. El abandono que ahora ésta soporta ha atravesado la dictadura y la democracia, de modo que su ruina actual sigue siendo algo más que una metáfora, porque no es el tiempo el que todo lo lleva a la catástrofe, sino el desinterés de una España anquilosada que en muchos aspectos todavía perdura. ¿Qué sensación te produce cuando ves una obra tuya que le has puesto todo tu interés y pues, todo hombre, tu talento, verlo abandonado o derruido? De que no está cuidado, ¿no? De que no está comprendido tampoco, ni valorado. Incluso por los compañeros y todas estas cosas, pues nunca hay una acción de apoyo suficiente, ¿no? Corrales y Molezzún comenzaron a trabajar cercados por un ambiente cultural muy adverso para las ideas racionalistas y fueron de los primeros en romper ese cerco. Después, llegada la democracia, Corrales siguió solo, sin abandonar nunca su sello personal. Una arquitectura ecléctica, orgánica, brillante, aunque con una pureza muy pragmática. La Facultad de Informática de Málaga es la última obra construida de José Antonio Corrales. Desde 1958, en que se levantó el pabellón de los hexágonos, ha transcurrido una larga vida profesional en la que este arquitecto no ha dejado nunca de imponer, aun en los tiempos de penuria, salvaje especulación e incultura de un país aislado políticamente, una arquitectura limpia, internacional y llena de poder. En esta obra está el último ejemplo de su carácter, no solo profesional, sino también humano.
Pasamos a una obra del año 66, que es la casa de Jesús Ugarte en Puerta Hierro, que esta zona de aquí delante es la llegada. Entonces, para separarnos del tránsito y del ruido, llevamos la casa al norte, y entre la casa y la vía de rodada, como ves ahí hay dos patios, dos patios que no tienen tapia a la calle, sino que lo que tienen es una construcción elevada. Son unos jardines elevados que la separan más todavía de la calle. La casa tiene unas cubiertas a dos aguas. Está hecha con materiales muy buenos. Te quiero decir que es de ladrillo de Gres de Segovia, y las cubiertas son de teja plana vidriada color berenjena, ¿no? O sea que es una cosa muy sólida la casa. No ves, desde dentro del patio se ve cómo sube el jardín. En los años 60, para algunos próceres era un signo de alta distinción social y cultural habitar una casa firmada por Corrales y Molesun. La casa que esta pareja de arquitectos ideó para el constructor y mecenas Jesús Ugarte en Puerta de Hierro, en Madrid, está en los libros de arquitectura. Es una mansión construida hacia adentro, con patios interiores, con un idealismo árabe de aislamiento muy mediterráneo. Corrales y Molesun, lo mismo en esta casa como en otras de semejante naturaleza, siempre tenían en cuenta no solo las necesidades del cliente, sino su talante para adaptar las formas a su psicología. La propia casa que Corrales se construyó en Aravaca y la que levantó para Camilo José Cela en la Bonanova de Palma de Mallorca son mansiones con estilo, que se deduce al conjugar la personalidad del arquitecto con la del futuro habitante, sin que ninguno de los dos se sienta traicionado. Esto que estamos viendo ahora aquí es la unidad vecinal del Viña, construida en el año 1964, en La Coruña. Realmente eran 2.000 viviendas repartidas en 5 unidades vecinales. Y sucede que a una idea que en su tiempo fue racional, se le superpone la vida de cada día, las pasiones anodinas, la angustia, el trabajo y los sueños derrotados. Y así se van erosionando las paredes, pasillos, corredores y patios que en su momento fueron levantados para albergar a una gente con la pretensión de que fuera feliz en medio de una arquitectura creada con un talento al servicio del bienestar social. Corrales ha vivido lo suficiente para contemplar cómo parte de su obra ha sido desmoronada por el tedio y la mediocridad. Pero este fracaso él lo vive con ironía muy sabia, con el escepticismo de quien no espera nada de nadie, sino de su propio esfuerzo para seguir luchando por sus ideas. En aquel momento estaban presentes las normas del movimiento moderno en urbanismo, es decir, que era un grupo de viviendas recorrido por una vía perimetral, y las unidades de vivienda tenían entrada por fondos de saco, y en el centro de todas las viviendas estaba el centro cívico. Claro, estos bloques lineales tienen que tener cada dos viviendas un ascensor y una escalera, normalmente. Claro, esto hoy día no está permitido, y luego la normativa también en aquella época era mucho más floja que en este momento. Estas viviendas tampoco tenían calefacción. ¿Se conservan bien todavía? No, en este momento yo acabo de mandar una carta a La Coruña, a las autoridades, pidiendo que se haga una reconstrucción arquitectónica, porque se han hecho una serie de reconstrucciones simplemente utilitarias, ¿no? Y porque no están bastante abandonadas, ¿no?
Se trata de una batalla por estar siempre a la altura de la contemporaneidad. Nunca como con este arquitecto, la rutina diaria da una sensación más clara de creatividad. Delante de las viviendas, ¿no? En el momento de la ¿Eso qué año era? La inauguración debió de ser en el 67, 68, que la inauguró Franco. Estas viviendas, ¿no? Ya estaba muy viejo, con unas gafas de sol, iba por allí, por las galerías, ¿Y hablaste con él? ¿Te dio la mano? ¿Te saludó? No me dio la mano, no. ¿Pero te presentaron a él o no? Yo creo que no me acuerdo de que me presentaron, Y claro, para la época en que se hacía la vivienda, pues eran unas viviendas muy nuevas, muy actuales, y que estas viviendas con la normativa que tenemos actualmente no se podrían hacer, ¿no? Es decir, que hoy tienes que tener ascensor tal, el garaje debajo del bloque, todo y está medido la profundidad del bloque, está medido la altura de los pisos. Es una especie de corsé la normativa actual, ¿no? Hoy ha venido tu hijo, sí. Marcos, ¿no? Se llama Marcos, sí. Y es arquitecto. Es arquitecto. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 4. 2 arquitectos, que son Marcos, sí, y Mateo. Sí. Y luego tengo otros 2, que son sí, Pablo y Tomás. ¿A qué se dedica? Pues mira, Tomás iban al Liceo Francés y era un chico brillantísimo, ¿no? En el teatro y todas esas cosas. Ha trabajado en cine, sí, mucho, y ahora está pasando vídeos y cosas de esas, ¿no? Que es el pequeño, que no ha podido venir. Bueno, entonces pues como te decía, edificio del Banco Unión, edificio, un concurso que invitaron a 10 arquitectos, todos estos que estábamos en el ranking, ¿no? Alejandro de la Sota, Julio Cano, nosotros 2. Sí. ¿Y de qué año es? En el año 70, ¿no? Y entonces, pues, nos dieron el premio, ¿Y se construyó en qué año? Se acabó en el año 75, ¿no? Y las características, pues ya sabes que son el uso del aluminio anodizado en rojo, que se colorea con la luz y es como un camaleón, ¿no? Y luego los tubos verticales que llevan el aire acondicionado y esta gafa de protección solar a mediodía de cristal atérmico que no la tiene en la fachada norte, ¿no? Y el uso del aluminio anodizado. Sí. Este fue el primero de la serie de bancos, del BBV y todos estos que... Luego fue el concurso del BBV fue posterior a este, ¿no? Del primo de Ramón, de Oteiza, de todos. Y luego de Palazuelo. Camina recio, con taconazos duros. Aprieta los puños cuando quiere apoyar un argumento. A pesar de ese ímpetu vital, sus 80 años no le han dejado una sola arruga en el rostro, gobernado ahora por un apacible bigotillo blanco. Después de masticarla con una risita nerviosa, se come cualquier pasión y luego se le va siempre hacia adentro, pero al final suele asomar en el brillo de sus ojos acerados. Corrales y Vázquez Molezún constituyeron una pareja de arquitectos de moda en los años 60. Molezún murió prematuramente y Corrales siguió solo el camino mantenido por la propia firmeza. Esa es la sensación que produce cuando lo oyes hablar con palabras balbucientes o atropelladas que en realidad están talladas por una voluntad indomable. Ser joven consiste en gozar de una salud acomodada a la edad y tener proyectos. José Antonio Corrales examina el correo cada día y atiende las llamadas con la ansiedad del recién salido de la escuela que está esperando el primer encargo.
Pese a que el tiempo ha pasado por encima de su obra y ha dejado en ella algunas huellas de destrucción, su espíritu de resistencia ha quedado intacto. Esa misma tenacidad ha llegado a marcar su talante y su forma de trabajar. Corrales viene en el catálogo de las personas y cosas que no cambian, y así, ajeno a las nuevas tecnologías informáticas, se le puede ver amarrado al tablero de toda la vida, castigándose a sí mismo contra la pared cegada de su estudio, con el compás y el cartabón en un ejercicio ascético, escalando los planos con una obcecación muy juvenil. No ha pasado el tiempo. Su alma no se distingue de la piel tersa de su rostro. Le verás caminar duro, con un proyecto enrollado en la mano, con más de 80 años, con todo el futuro por delante. Entrar en el estudio siempre a la hora exacta, saludar a los ayudantes, sentarse frente al tablero, trabajar poniendo siempre la mente en la misma dirección del compás y machacar los planos, y así entrar como un héroe anónimo en posesión de los trabajos y los días, y al final de cada jornada, quedarse solo en el estudio, volver a casa y soñar que tal vez mañana llegará el encargo más importante de su vida: seguir trabajando, creando arquitectura. Encantado. Manuel Vicente. ¿Y cuántos colaboradores tienes? Pues mira, normalmente tengo un par de personas. Primero porque no tengo mucho trabajo, segundo porque yo desarrollo todo personalmente, y en los momentos de concursos y de trabajo pues tengo, ya te digo, 5 o 6 personas aquí. ¿Y fue el primer estudio desde cuándo lo tienes? El primer estudio que hemos tenido y el único, ¿no? ¿Desde qué año? Desde el año 55. Sí. ¿No te has movido de aquí? No me voy de aquí. Y la instalación pues tiene los mismos tableros de aquella época, ¿no? Esta es la zona de trabajo, que tiene unos tableros dibujados por nosotros que se apoyan en una balda continua, ¿no? O sea, es flexible la situación. Y luego tienen la posibilidad de ponerse vertical o horizontal. Y este eje central
tiene los archivos muertos arriba y debajo los archivos. Bueno, vamos a entrar despacio. Gracias. Te voy a presentar a Andrés Campuzano. ¿Qué tal? Roma. Esta obra es del año 54. Entonces estábamos en España en plena autarquía. Es un ejemplo de una obra sin contratista. Está hecha por los obreros del ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, ¿no? Y fue una de las primeras obras que hicisteis. La primera de colaboración, ¿no? No tiene calefacción. En aquella época no se hacía calefacción. ¿Por qué no había calefacción? ¿Por qué no se hacía? Porque no se hacía. No era normal en aquella época hacer ni viviendas ni institutos. Es que no nos damos cuenta de lo distinto que era la situación en aquella época, ¿no? Entonces nosotros giramos el edificio, como ves está girado a mediodía, y entonces todas las cubiertas están hechas para que entrara el sol, ¿no? Entonces la opuesta, no, espera. Bueno, esta obra cronológicamente es la siguiente, y esta es una residencia infantil en Vivos. Y aquí una especie de mostrador de... ¿Y tú qué tal te llevas con los ordenadores? Yo personalmente no los uso, ¿no? Sí. Sino que tengo unos ayudantes que manejan el ordenador. Y yo estoy dedicado al trabajo de dibujo en el tablero, ¿no? ¿Y te pasas todo el día prácticamente allí amarrado al tablero? Prácticamente es lo que me gusta. Sí. Es lo que me gusta, amartillar y dibujar, comprobar gráficamente las ideas que tengo yo en la cabeza, pero si lo desarrolla otra persona, no soy yo el que tiene las ideas, ¿comprendes? Es el mismo persona que tiene las ideas que lo desarrolla, que es mucho más rápido. Esta diapositiva es el Instituto de Herrera de Pisuerga, que fue la primera obra en colaboración con Ramón Vázquez Molezún, que acababa de llegar del pensionado de